Oye, imagínate esto, un joven universitario, la ciudad de Cali, una carrera de economía y una problemática, ropa extremadamente cara para el bolsillo de los universitarios. De hecho, eso me suena a una historia bastante conocida. Es la historia de Mateo Jaramillo Cadavid. Él básicamente fue un joven universitario que por allá en los 2000 dio la solución donde todas las personas ven una problemática. Es aquí donde básicamente desde niño la palabra problema siempre iba a estar presente en su vida. Pues desde muy chico siempre en las quejas constantes de su mamá en la entrega de notas. Señora, su hijo tiene constantes problemas. O Mateo, otra vez en problemas, problemas por aquí, problemas por allá. Pero para un niño normal significaría un problema bastante grande haber transcurrido por 11 colegios diferentes entre su primaria y su bachillerato. Sin embargo, para Mateo, esto lo ayudó a verlo como una solución, a poder distinguir las diferentes personalidades de todos los compañeros con los que se involucraba. Es aquí donde él pudo darse cuenta de quién era la grilla, quién era el nerd y quién era básicamente el líder, para poder tomar todas estas personalidades y adaptarlas a su entorno. Es aquí que luego, después de haber guerreado tanto en su ámbito educativo, finalmente llega a la Universidad de Cali, donde estudiando la carrera de Economía, finalmente empieza a crear los cimientos de lo que empezaría a ser Matelsa. Muchísimas gracias, de hecho, por recordarme esta historia. Pues, básicamente, me gustaría que en esto se basara la conversación del día de hoy. ¿De qué ser humano estamos hablando en Matelsa? Una pregunta muy importante, Emanuel. De hecho, para poder hablar de qué ser humano estamos hablando en Matelsa, debemos ir un poco al origen de la empresa, cómo se dio esta empresa. Y hay que tener en cuenta que al inicio de los 2000, cuando Mateo ingresó a la universidad, él detectó la problemática de la cual tú mencionaste, y es que la ropa para los universitarios era extremadamente cara. Entonces, viniendo acá a su ciudad natal, Medellín, lo que hizo él fue comprar ropa barata y venderla allá, casi que a costo de fábrica, porque su idea era obtener ingresos, pero también darle como ese producto que las personas necesitaban. Para ese punto, él empezó a obtener ganancias no del precio de las prendas, sino del volumen, porque vendía demasiado. Tanto así que empezó a importar desde Perú marcas como Armani, Polo, y empezó a venderlas allá. Después, con el tiempo, a través de todo esto, fue donde él fue generando esa idea de crear esa empresa física y esa marca que conocemos como Matelsa. Emanuel, tanto que tú sabes del tema, a mí se me ocurre una pregunta que a muchos, ¿cuál fue el secreto de Matelsa para ti? La verdad es la convergencia de muchos conceptos diferentes que pasaban en la época. Pero resulta que en el 2006, la era de concepción de la empresa, básicamente Colombia estaba atravesando un momento en el cual sus exportaciones, su Producto Interno Bruto, estaba disminuyendo bastante. Y con Matelsa se tenía justamente la mentalidad de aumentar toda la cantidad de ganancias de las playas, lo cual eso significó en que se podía quedar estancados en eso, porque pues no tenían una idea de innovar y de mejorar. Sin embargo, esta era duró desde el 2006 hasta el 2014, la denominada era del 20. Sin embargo, esta acaba en el 2015, la era del despertar, con haber un cambio de chip muy grande para poder empezar a formar lo que sería la mucho se habla acerca de cómo los ejes fundamentales de la experiencia han incorporado, se han incorporado cómo se significa. Pues Emanuel, yo creo que como toda cultura, Matelsa también se forjaron ciertos patrones, ciertos modelos de conducta para poder lograr esos objetivos. Y esto lo entendió muy bien su fundador, Mateo Jaramillo, ya que a la hora de construir la empresa, en esa era del despertar, se forjaron tres principales ejes, los cuales son la confianza, el bienestar y el autoconocimiento. A mí me gustaría mucho ir a ese primer eje, dentro de los cuales están los 9 pilares. Estos ejes de los cuales te menciono, yo quiero hacer énfasis en el eje del bienestar. Aquí vamos a hablar de los 4 pilares. El primer pilar es fundamental de la alimentación. Cuando Mateo Jaramillo
vio que haciendo cambios en su alimentación cambiaba el cómo funcionaban sus órganos, su organismo. Por lo cual, este eje de la alimentación se puede ver mucho desde el clima organizacional. En la empresa Matelsa se generan restaurantes donde se dan opciones de comida saludable, alimentos no inflamatorios para los trabajadores, aludiendo así a ese punto de que tú eres lo que comes. Está mucho ahí. También el segundo eje que quiero mencionar es el eje del descanso. O sea, siempre estamos en ese pro de la productividad, hacer, pero en Matelsa se va un poco más a que si tú quieres seguir haciendo, tú tienes que descansar y darle una pausa a tu cuerpo, por lo cual se generan grupos de pausas activas. También se habla mucho sobre los días de vacaciones, se dan las licencias tanto en maternidad como en paternidad y se asumen esos días de vacaciones extras para los trabajadores. Ya después de esto vamos al tercer pilar, que es mi favorito, que es la actividad física. Pues este pilar nos habla de cómo con el ejercicio se construyen las redes neuronales y cómo le das ese paso al cerebro para resolver problemáticas. Y de hecho, desde una estructura informal, tienen grupos de WhatsApp donde se dan apoyos unos a otros y envían las imágenes y fotos de las actividades realizadas día con día. Entonces estamos hablando que la organización pasa a ser una comunidad fuera de esas instituciones físicas. Y el último pilar que se menciona en este eje es el pilar de la meditación, lo cual va mucho un poco a lo espiritual y se ve mucho en pocas empresas. La empresa Matelsa lo que genera son espacios de mindfulness. Aquí se realizan al empezar el trabajo, durante las pausas activas y también ante una problemática que tenga un trabajador, puede tomarse ese espacio para darle como ese lugar donde la mente puede relajarse y tranquilizarse. Porque tú no puedes enviar a tu casa a un trabajador con un problema y esperar a que el otro día lo resuelva, porque es el mismo cerebro. Necesitas un trabajador que entienda que debe realizar actividades que despierten esos otros sectores para generar soluciones. Y es muy chévere porque tanto tú como yo sabemos mucho sobre estos pilares, sobre estos seres, y quisiera que tú hablaras más en ese sentido. Valor tiene un significado tan bonito y a su vez una trascendencia tan importante. Pone en Matelsa se vive los pilares del social, el conocimiento y la comunidad. Principalmente en el conocimiento, vemos como en 2010 se implementó una propuesta que duró de 3 a 4 años, la cual consistía en fomentar la lectura de libros. Esto principalmente a que le había aportado bastante a un compañero de los liderazgo. Este libro, con respecto a los lácteos, cual básicamente la biblioteca hasta los hábitos de él para poder mejorar el libro. Este libro fue pasado desde Mateo hasta el compañero y ese compañero a muchos otros, creando de esa manera. Y luego, esto básicamente se quedó como un hábito de estar leyendo los libros todos los días. Sin embargo, un hábito poco sustentable, pues no todas las personas contaban con el tiempo, con un ritmo, el cual básicamente estaba es por eso que el último es el de la lectura, sin embargo no sigue siendo un requisito. Por otra parte, vemos como la comunicación interna y externa dentro de la organización es muy efectiva, pues principalmente desde la forma de comunicar con más bajo hasta el más alto, todos no cuentan con esa diplomacia de generar una cita para yo poder tratar de que la comunicación sea lo más franca y efectiva posible, para que si tengo la posibilidad de ver que en el momento voy a comunicar de esa manera, valores como la responsabilidad social o el respeto ambiental. Es por eso que más o menos desde el 2016 se han venido implementando algunas prácticas, como lo vienen siendo dejar de dar bolsas plásticas para la compra. Por otra parte, su restaurante maneja una cultura de que todos los desechos que manejan enviarlos a la compostar. Y también por otra parte, Elsa tiene 100 hectáreas que se siembran de árboles para bien, me gustaría preguntar,
en el final de la película, ellos hablan justamente de evolucionar como niños, principalmente van a tomar la vida Bueno, a ver, primero que todo, que nos habla más del alto rendimiento, se tenga en cuenta que si tú no te exiges, no generas un cambio. Por lo general, se puede notar que en la visión y en la misión de las empresas se dan planes los cuales le exigen a la empresa, no más allá de sus capacidades, pero se exigen el crecimiento. ¿Qué pasa? En una empresa también se da esto, y esto se da en torno, de hecho, a tres pilares fundamentales también, que son el ocio, el entorno y el propósito. Desde la parte del ocio lo podemos direccionar como la empresa genera todos estos ámbitos desde su estructura organizacional para que sus integrantes hagan recreos, también lo sacan a diferentes procesos, diferentes deportes, ya que si tú siempre mantienes a tu cerebro en el mismo nivel, este no va a generar cambios. Y se necesita el ocio para que los empleados generen soluciones, generen propuestas, vayan un poco más allá. Ya hablando desde la parte del entorno, podemos ver a flor de piel esa estructura organizacional. ¿Qué pasa? Matesa tiene una estructura organizacional de redes, con 6 departamentos o 6 establecimientos de las áreas. Allí se ve reflejada cómo Matesa no se ve como una institución tradicional, no se ven como esa pirámide. Matesa se ve como una red que une a sus empleados. Entonces vamos a lo que tú mencionabas, no hay un cargo primordial sobre otro, tiene esa relevancia para los opiniones, para los cuentas. Entonces el entorno fundamental genera crecimiento, emprendimiento. ¿Qué pasó? Mediante la lectura y esto que Mateo les entregó a sus equipos, porque de hecho Mateo ve a sus equipos como si él fuera el asistente. Él les pregunta qué necesitan y a la vez sus equipos son asistentes de ellos mismos. Entonces cada quien se preocupa es por servir al otro, y mediante estos libros que le entregó a sus diseñadores, ellos se miraron y se dieron esa perspectiva de HD, vieron otros mundos, vieron otras posibilidades. Entonces eso genera un alto rendimiento. Hasta los mismos empleados generan estrategias para que la ropa sea de materiales biodegradables, cosas que ellos leen, que traen a científicos y pensadores mediante la lectura. Y esto nos va hacia ese propósito. Aquí está mucho una frase que me llama mucho la atención, que es: el que no sabe para dónde va, cualquier luz le sirve. El propósito que Mateo expresa, que tiene Matesa, es combatir con la ignorancia a través del conocimiento. ¿Por qué? Porque Matesa, más que una empresa, de hecho Mateo expresa también que lo de la parte textilera y de moda fue algo que se dio, pero se sobrepuso con sus propósitos de Matesa, con los cuales es servir al entorno donde se encuentra. Entonces, a Matesa no le sirven personas con cerebros duros, le sirven personas con cerebros blanditos, que estén predispuestos a aprender, a entender de argumentos, de bases científicas, donde se tengan personas que quieran crecer. Por eso también se puede ver mucho que se refleja desde la parte de la contratación, y es que la mayoría de los empleados de Matesa son jóvenes, entre 21 a 28 años en los procesos de selección. También se ve que son estos jóvenes con open mind, que se les llama actualmente, con la mente dispuesta a traer unos procesos que generan nuevos valores. Y todos sabemos que al hablar de la cultura, las personas nacemos y nos desarrollamos en una cultura con unos valores, con unos patrones de comportamiento. Más sin embargo, en Matesa también se añaden algunos, y es lo que dice Matesa, que todas las personas que entran a la organización estén en pro de cumplir ese propósito, que suena muy difícil, pero es mejorar el mundo, empezando por el propio país, empezando por el propio ambiente, porque Matesa no es Estados Unidos, Matesa no es Perú, Matesa es Colombia, y Matesa empieza desde el propio gobierno. Entonces, cuando hablamos de ese alto rendimiento, cuando hablamos de la movilidad, es que Matesa quiere lo mejor para lograrlo. Después de haber pasado por todos estos puntos, me gustaría entonces que lleguemos al cierre
con esta gran cita por el psicólogo en negocios Edgar Schein, que dice: un modelo de presunciones básicas inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa e interna, que hayan ejercido la suficiente influencia para ser considerados válidos y en consecuencia ser enseñadas a las nuevas generaciones para percibir, pensar y sentir nuestros problemas. Esa definición de cultura que nos da Edgar Schein a mí me hace mucho sentido, por lo cual me atrevería a decir que es cultura. Y dando respuesta a esa pregunta